Una persona especialista en duendes me regaló este duendecito y de hecho me lo activó. Me dijo que lo trajo a la vida. El único cuidado que me aconsejaron que debería tener es que debo estarle cambiando constantemente los dulcecitos. Porque si el duende de repente siente que está siendo ignorado o maltratado, se podría vengar. Porque así como me puede traer cosas muy buenas, supuestamente por eso me lo regalaron, también podría llegar a hacerme travesurillas. Las personas que me lo regalaron, de hecho, me llevaron a un museo de los duendes en Hidalgo, México, que cuenta muchas vivencias reales. Está muy extraño, todo muy interesante. Miércoles 19 de marzo y tenemos un gran programa, querida comunidad. Primero que nada, quiero saludarle y darle un abrazo a mi Pedrito, a mi maestro, mi amigo, mi compañero. Estamos con dos grandes amigos, Álvaro Santi y mi sultancito de México, con quien hablaremos sobre el poder de los duendes, cómo pedirle favores, dónde ubicarlos en nuestro hogar, el poder que tienen para traernos abundancia y algunos dicen que incluso nos pueden traer desgracias. Pedrito. Bueno, y también estamos con nuestro querido amigo Alvarito. ¿Cómo estáis? Hola, Pedrito. Hola, ¿qué tal? Sultán. ¿Cómo están, chicos? Y con Alvarito vamos a tocar un tema fascinante. ¿Saben cuál es? La Ouija. Y otros sistemas también para conectarnos con el más allá. Vamos a hablar de la Ouija y otras herramientas espirituales, sus peligros y lo que debemos saber antes de usarla. Un programa imperdible, quédese con nosotros. Y creo vamos por un video. Sí, pues vamos a ver un video muy interesante. Muy interesante. Llamó una señora de un colegio y contó, estaba asustadísima porque 5 o 7 alumnos o 10 alumnos, no me acuerdo el número, eso no me acuerdo, se quedaron poseídos por el demonio en el colegio, delante de todos. ¿Por qué? Porque estaban jugando el juego de Charlie Charlie. Comenzó a entrar en trance, eso delante de todos los alumnos del colegio. Todos los alumnos salieron disparados, muertos de miedo para sus casas. Creo que fueron 1 o 2 días también que no volvieron los alumnos. El colegio dio una pausa y la persona estaba desesperada preguntando si un padre podía ir. Claro. Sí, pero lo que la persona estaba pidiendo era lo que había que hacer. O sea, que un padre fuese a limpiar, entre comillas, el lugar que se había manchado con todo eso, ¿no? Porque en un lugar donde se hace la Ouija, Chari Chari, cualquier otra cosa, todo queda impregnado, como decíamos antes. Y además hay que atender a las personas que pasaron por eso, ¿no? El padre Fortea, exorcista famoso, él en sus libros, creo que en La Suma Demoníaca, que es un libro que él cuenta, pues sus experiencias, esto. Él decía que la gran mayoría de casos que él había atendido, el origen de la posesión había sido jugar la tabla Ouija. Los duendes atraen energía de abundancia y prosperidad, te ayudan con el trabajo, con el negocio, con los proyectos, con los viajes, con los estudios. Solamente hay que conectar con su energía. La naturaleza de su elemento es la que genera la abundancia, porque la tierra significa prosperidad, abundancia, es desde donde emerge la vida y de la tierra nacen los metales preciosos como el oro, la plata, el cobre, el bronce. También el duende te puede cuidar, te puede proteger, porque el duende tiene como misión de vida cuidar a todo lo que forme parte de su reino, plantas, bosques, montañas, toda la vida que esté sobre la tierra. Los duendes tienen que cuidarla y los seres humanos somos terrestres, vivimos sobre la tierra, es por ello que los duendes también nos pueden cuidar. El duende no ayuda a buscar pareja, no ayuda con el amor. El duende no es para atacar personas, pero sí te puede defender. Cuando siente una mala vibra, una mala energía que ingresa a tu hogar, de alguna manera los espanta, los asusta, tal vez con un dolor de cabeza o quién sabe, ya que el duende se convierte en el guardián del hogar, cuidando a todos los integrantes de la familia. Ya estamos de vuelta en este mundo mágico de Pedro y Pancha y estamos hoy día llenos de misterio, de magia, de esoterismo. Nos acompaña nuestro querido amigo Sultán de México y también Álvaro Santi. Vamos a hablar de dos temas fascinantes. En este capítulo vamos a hablar de duendes y en el tercero vamos a hablar de la Ouija. Qué lindo escenario, yo amo los duendes. Mi casa es pero un santuario de duendes. Me siento feliz que hayan venido los duendes del Sultán de México a visitarnos aquí al estudio. Cuéntanos, Sultán, ¿quiénes son los duendes? Los duendes son seres míticos, seres mágicos que habitan en el planeta Tierra y específicamente en zonas boscosas, en zonas que también
guardan a veces tesoros, que tienen magia y que tienen energía. Son seres protectores que de alguna u otra manera se pueden manifestar de buena o mala manera. Mi casa está llena de duendes. Yo cuando tenía la consulta, a veces cuando la gente me esperaba, porque me demoraba en la consulta anterior, estaban en el patio y después yo decía, ya pasemos hoy, Pedrito, aquí está lleno de duendes. Vi pasar una duenda así, una gordita, después un duende. Toda la gente veía los duendes. Bueno, yo de chico en mi casa conversaba todos los días, tenía amigos duendes que todavía viven ahí y a veces también me visitan. Así que no es algo tan tirado de las mechas. En mi casa hay duendes. Sultancito, ¿hay duendes malos y buenos? Mira, más que duendes malos y buenos, hay duendes que a lo mejor se podrían enojar, que se podrían molestar, ¿ya? O traviesos también. O traviesos, que son un poco juguetones y que se van malinterpretando. ¿Por qué? Porque los duendes también hay que saber tratarlos, hay que saber conectar con ellos, entregarle de alguna manera amor, respeto, regalonearlos con dulcecitos, dejarles tabaco, ponerles dinero. Chocolate. Chocolatito. A la tierra yo he sabido que le gusta mucho el dulce. Sí, mucho, 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 y sobre todo estos seres mágicos. Y también algunos van cumpliendo distintas funciones. Por ejemplo, yo tengo a duendes para la salud. Tengo uno de mis duendes regalones, que es mío y que lo tengo activo, que es el duende de la abundancia, y ahí tiene los cristales, tiene la fuente, y son duendes que van entregando de alguna u otra manera también alguna ayuda y algún aporte en la protección del hogar. Hay muy protectores, entonces, por ejemplo... Eso te iba a preguntar, Sultán, ¿cómo sabe la gente si en su casa habita un duende o una duenda? Ya. ¿Cómo sabe? Pues porque se empiezan a desaparecer las cosas de manera extraña y aparecen en lugares a mí me poco pasa, comunes. Se me pierde todo. Van saliendo y lo hacen también como una forma de travesura, o también manifestarse a veces también como que entrégame la atención, préstame la atención también. Porque cuando yo tengo un duende, yo el duende lo activo, le doy un nombre y también tengo que tenerlo en un altar, en una parte donde pueda estar cómodo. ¿Cómo se activa, Sultancito, un duende? Mira, súper fácil, podríamos activarlo con... Con tu mito. Con humo, a través del aire, el elemento aire, podríamos ocupar un saumerio. Yo, Darle por ejemplo, amor. Traje uno de copal, traje uno de lavanda. Oye, y también podríamos... Su hijo putativo más cachurero que usted, pues, Pedrito, Sultán. Oye, Sultán, ¿los duendes te los tienen que regalar o uno también puede adquirir en una tienda un duende? Buenísima pregunta, porque con respecto a lo que usted dice, ¿se pueden molestar o no se pueden molestar? Lo ideal es que el duende sea regalado, ¿ya? Pero ojo, porque no sabemos con qué intención me lo están regalando. Ah, también te pueden regalar un duende con mala intención. Ahí es la intención también. Entonces, de quién yo recibo ese duende también es la conexión que voy a tener. ¿Por qué? Porque a veces... Pero igual lo puede comprar uno. Es que muchas veces cuando lo compro, si ese duende no se quiere ir con usted, puede empezar a hacer travesuras en la casa. Y ahí es donde a lo mejor, por ejemplo, no sé, tú te llevas y tienes bebés en la casa y a ellos les llama mucho la atención los niños. Entonces también se quieren conectar con los niños porque como son más sensibles, generan esa conexión con ellos, empiezan a generar una amistad y a veces también empiezan a hacer travesuras. Entonces ahí es donde uno tiene que tener Yo recuerdo que cuando niño, cuando vivía con mis papás, ¿cierto? Nosotros teníamos una gata en la casa y un día se perdió una joya de mi mamá, una cadena, algo brillante, ¿no? Y yo recuerdo ir a buscarla al jardín, pensando que la gata se la podía haber llevado al jardín, porque siempre la gata trasladaba todo y se lo llevaba al jardín siempre. Y entonces de pronto veo que está la gata en un rincón donde había una mata de una planta, qué sé yo, y empiezo a buscar ahí. Y alcanzo a ver una manito, que es como una manito de muñeco. Sí, como si fuera, por ejemplo, como de una Barbie, una manito como de muñeca de plástico. Claro, como la manito, por ejemplo, que está estirando él ahí. Y veo esa manito y entonces corro más las plantas para alcanzar la manito pensando que era una muñeca. Yo tengo una hermana menor, entonces jugaba con muñeca, ella, y de pronto cuando abro las hojas me doy cuenta que ya no está la mano, pero era una mano, era una manito de muñeco, ya no estaba. Es que toman vida, tienen vida y son seres mágicos y bellos. Uy, qué pena, yo pero te devolvió la joya. ¿Ah? Sí, pues, claro, no, apareció la joya. Entonces nunca supimos si fue el gato, si fue un duende, y se podría haber sido el duende.
Los duendes El gato se lo están llevó. vivos, ¿no es cierto? Los duendes están vivos, pero por ejemplo, mira, este duende que yo tengo lo tengo activado y yo lo voy trabajando. Él también, porque son como mis duendes regalones. Estos duendes que tengo acá están fabricados, están creados, pero yo todavía no los he bautizado ni nada. ¿Por qué? Porque yo como trabajo con energía y a veces gente me pide, sabes que estoy pasando por un mal momento económico, preparo un duende y ese duende también se le entrego a esa persona con las intenciones y con la energía. Entonces así por eso a veces me voy deshaciendo de algunos duendes, pero empiezan a llegar otros a mi vida porque a veces los voy regalando, los voy entregando. Hay gente que me llama para comprarlos y que quieren también los duendes, entonces son muy bellos. ¿Cuándo lo haces tú, Sultancito? No, yo no los se hago. preparan. Yo los preparo, los activo. Estos duendes por lo general voy viajando, no sé, en Melipilla hay una persona que hace duende. Tengo otra persona que en el Cajón del Maipo. Pero por ejemplo este lo traje de Pachuca, de Hidalgo. Me fui a vivir, a estudiar los duendes en un pueblo de duendes y de brujas donde se llama el Mineral del Chico. ¿A dónde está eso? En México. En México, a 1 hora de Ciudad de México se encuentra el estado de Hidalgo, está Pachuca. Y ahí es una zona minera. De hecho, fue donde llegaron los ingleses a México y empieza toda la minería. Y ahí es donde habitan muchos duendes, zonas boscosas maravillosas. Te tengo un video justamente con ese lugar de México. Wow, Panchita. Yo no creía en los duendes hasta que fui a este lugar. En Huasca de Ocampo se encuentra el lugar más mágico en todo Hidalgo. En el Museo de los Duendes encontrarás mucha información e historias de personas que han tenido contacto con estos seres. Este lugar se encuentra a 3 horas de la Ciudad de México y tiene un costo de entrada de 40 pesos. Te recomiendo venir con la mente abierta porque todo puede pasar. También tienen una tienda por si te quieres llevar un duende a casa. Si tú también crees en la magia, este lugar es ideal para ti. ¿Real? Ya estamos de vuelta. ¿Qué era un cadáver de duende? Sí, eso? ese que está ahí se dice que es un cuerpo como momificado, embalsamado, que se exhibe en el museo. Y la historia es muy particular porque el dueño del museo, el que crea el Museo del Duende, es una persona que un día visita Ciudad de México, que estaba pasando por problemas económicos muy mal y por enfermedades. El dueño del museo. Ya. Y él era de Pachuca. Y fue a visitar Ciudad de México y en la parte del Zócalo, no sé las personas que han estado en Ciudad de México. Zócalo, famoso. En el Zócalo, al lado de la iglesia de la catedral, se encuentran muchos brujos haciendo limpiezas energéticas, ¿cierto? Claro, sí. Con escobas de brujas, están haciendo los saumerios y todo. Y ahí por casualidad, él le llamó la atención a un duende y la persona le dijo, mire, estos duendes dan dinero, dan fortuna y mejoran toda nuestra vida. Y él como un poco incrédulo, como que ya estaba en una etapa de su vida que no quería nada más, se lleva este duende y a la semana le empiezan a pasar cosas maravillosas. En su casa empieza a mejorar la economía. Entonces lo primero que hace el otro fin de semana, va y vuelve por más duendes. y volvió por más duendes. Y esta persona, los duendes le dieron casas, propiedades, es un hombre millonario. Y que en honor a ellos compró unas hectáreas, unas parcelas y ahí tiene los museos del duende. Pero además él en la ciudad tiene como 3 o 4 casas de duendes. ¡Qué lindo! Ay, donde, mira. Yo amo los duendes. Tú que a lo mejor has tenido la oportunidad, o sea, es con lo que te verdad que escucho, los duendes existen. Pero obvio, de conversar en mi con las casa personas hay. que fabrican estos duendes. ¿Se basan en tradiciones, en imágenes que hay, o se basan en la intuición o en visiones? No, mira, eso es súper mágico porque los que hacen los duendes conversan y ven a los duendes. Y de hecho hasta los mismos duendes les han entregado prendas para que los puedan vestir. ¿Y cuál es la relación del duende con el dinero? La relación del duende con el dinero es una relación y una conexión muy directa. ¿Por qué? Porque los duendes son seres protectores de fortuna. Y de las minas. Y de las minas. Por de eso la tierra, ¿o no? encuentran la conexión en la tierra. Aquí, por ejemplo, este tiene el cofrecito del oro que entrega, que trae dinero.
Entonces es un duende muy maravilloso que genera fortuna. Son seres protectores, pero ojo, que solamente le dan la fortuna a quien se lo merece y a quien también se lo ha ganado. No se lo entregan a cualquier persona. Ah, claro, no se lo van a entregar a alguien que se asentaron los laureles a comerse la fortuna. No. Justamente a ese caballero le dieron la fortuna porque vieron en él que iba a hacer algo también por la historia de los duendes. Claro. Y algo grande. Yo también pude hacer mucho por la historia de los duendes y por salvar los perritos. Yo te voy a regalar un duende con un cofrecito. Voy a buscar, cuando me encuentre uno por ahí te lo voy a traer de regalo para que te dé fortuna. Y a mí no. No, usted claro, obvio que sí, pues. Ya, claro. Aquí hay duendes de diferentes colores. Los colores también significan, los por colores... ejemplo, ese verde que es maravilloso. Este verde... Estoy de cumpleaños hoy día, Sultán. En serio, se nos adelantó septiembre, entonces vamos a avanzar. Mire, este duende, el verde va relacionado con la salud, claro, con mejorar la calidad de vida. Este dorado va relacionado con la fortuna, con traer el dinero, pero tenemos estas madres protectoras también que van enfocadas en el hogar, en que si un hijo está pasando por un mal momento, también como que le va a entregar la protección y que encuentre el trabajo. Y cada color también va a significar algo especial y cada uno cumple una función distinta. Los gnomos son un tipo de duende. Son un tipo de duende y pertenecen también a la misma familia de los duendes, de las hadas y los gnomos, que son seres míticos que habitan en el planeta y que conectan en la misma dimensión. ¿Es verdad que la palabra duende puede significar dueño de, dueño de casa? Sí, puede ser el dueño de la casa, y por eso es que a veces cuando tú tienes un duende en tu casa y tú te cambias de casa, el duende se va contigo. Porque ella es parte de la casa, es parte de la familia. Tengo una duda, pero se la voy a hacer después del siguiente video. ¿Es bueno o malo tener duendes en tu casa? Te lo voy a decir. Yo sin mis duendes no puedo vivir, me dan demasiadas bendiciones. Pero si tienes un bebé, y con un bebé me refiero a que esté en cuna y que no sepa hablar, por favor no tengas un duende, porque los duendes son criaturas mágicas, sí que te dan mucho, pero también son demasiado celosos y dicen que se roban a los niños. Tampoco te recomiendo tener duendes si tienes imágenes religiosas en tu casa, como por ejemplo una estatua de la Virgen de Guadalupe o de Jesús. No les gustan, no sé por qué razón, pero las rompen. Y si no lo vas a cuidar, no le vas a hablar, no lo vas a hacer sentir parte de tu familia, tampoco lo tengas porque son muy, muy vengativos. Pero si los tratas bien, te juro que vas a ver magia. ¿En qué momento no se recomienda tener duende, aparte de cuando hay guaguas pequeñas? Yo no estoy de acuerdo con ese video. Mis hijos eran chiquititos y en las cunas yo les tenía duende y no me gustó el video. Es como lo que yo les había dicho antes, a veces se obsesionan con los niños. ¿Por qué? Porque generan una conexión más allá. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que, claro, que se asusta porque los niños a veces se rajuñan, amanecen en la noche, juegan con ellos, pero es también porque a veces tú no estás haciendo el trabajo con tu duende, no lo estás alimentando, no le estás entregando una ofrenda, lo estás descuidando. ¿Cuándo es malo? Por ejemplo, cuando una casa tiene malas energías. Ya cuando la energía de una casa es baja, está fría, está oscura, ahí no es recomendable a lo mejor llevar un duende para allá sin antes hacer una limpieza energética. ¿Ya? Eso ahí podría ser. ¿Qué pasa con el duende si la casa tiene mala energía? Las va a absorber y a lo mejor va a ser un duende que se va a poner, en vez de traerte fortuna, va a empezar a hacer destrozos, va a empezar a esconderte las cosas, y eso te va a empezar a generar conflictos y peleas dentro del hogar. ¿Tú les das algo, ofrendas, algo, dulces, por ejemplo? Sí, todo, por ejemplo, a mi duende Noah, que Noah vive conmigo y él que siempre me acompaña para todos lados y que andamos, yo viajo a alguna parte, él siempre va conmigo. Ya los otros pueden quedar en casa, él es el que te acompaña, cuidando, pero él me acompaña y siempre le voy entregando ofrendas, y créeme que desde que lo tengo me ha multiplicado mucho y me ha dado mucho. Entonces también es una forma Los duendes a veces vienen con nombre. Uno le puede cambiar el nombre o uno los puede rebautizar o bautizar. ¿Cómo es la cosa con los nombres? El duende viene a veces con un nombre porque la persona a lo mejor lo dio con una intención, y si uno está de acuerdo podría quedar, pero yo siempre por eso entrego esto, y les entrego también para que uno también haga como un rebautismo
o lo bautice en caso que no tenga nombre para poder darle un nombre, porque es una conexión especial. Yo por algo le voy a dar el nombre, por algo me voy a comunicar con él y es algo que es mutuo, que lo estamos comunicando. ¿Por qué? Porque el duende le va a hacer caso a quien lo activa. ¿Quién es su dueño? ¿Quién es su amo? Ah, el duende tiene su dueño. Entonces, si te llega a ti, tú tienes que presentarte también y decirle desde ahora... Soy tu protector. Claro. Y estamos juntos en este camino. Estamos juntos. ¿Y las duendes? Aquí tenemos las duendas son muy lindas porque sirven mucho para la sanación. Sí, ellas tienen la protección. botica de la naturaleza, ¿no es cierto? Tienen remedios naturales, ungüentos, pomadas, perfumes que preparan y son muy amorosas, unas gorditas exquisitas. Sí, son maravillosas y mágicas, entonces también generan la armonía, traen la calma, la tranquilidad al hogar. Funcionan de una manera muy diferente y también tenemos esos que son más pequeñitos, que son niños, que están elfos, silfos, entonces que también son más traviesos. ¿Y los duendes y las hadas son del mismo mundo? Son de la misma familia y comparten en el mismo plano también y en la misma dimensión. Son conectan. Devas, eso pertenecen a las devas, que es uno de los principios angélicos de la tierra, y ellos son los que están más cercanos a la tierra, trabajan con las flores, con las plantas y generalmente viven cerca de las minas de amatista, de diamante, de oro. De oro, de plata. Porque ellos son como los enanitos de la Blancanieves, por eso eran duendes. Sí. ¿Y qué es lo que más, pero que más hace enojar un duende? Yo creo que lo que más hace enojar a un duende es que no lo respete y que lo deje en el abandono. Que no lo pesque. Exacto, hacerte como el indiferente o no entregarle la atención. Que no le demos amor. Exacto, no entregar el amor, porque si tú te comprometiste y tú aceptaste este regalo que te lo hicieron con amor y que llega a tu vida, también es parte de ti, es parte de tu familia y es parte que trabaja. Sultán, las personas que nos están viendo y seguro deben tener ganas ya de encontrarse con un duende, llevar un duende a la casa, ¿qué tienen que tomar en cuenta antes de tomar esa decisión? Ya, es muy importante tener la seguridad y no tener miedo, ya, porque con miedo no llegamos a ninguna parte. No. Y estos duendes son seres mágicos, entonces si tú quieres tener tu hogar, prepara un lugar maravilloso donde tenga un altar y poder entregarle también una zona de confort y la tranquilidad. ¿Para qué? Para que este duende, en agradecimiento, también te traiga fortuna, te traiga alegría y te traiga buenos momentos. Fabuloso. Oye, mira, trajiste todos estos duendes y me acaban de avisar por el Sono que hoy día nos van a dar bonos aquí en el canal. Funcionaron al tiro. Vamos a las redes sociales de nuestro querido Sultán de México. Vamos. Si usted quiere una limpieza energética, si quieren que le active un duende o bien que le vea el tarot, escríbale a las redes sociales de Sultán de México. Y si quieren duendes, también se pueden comunicar conmigo. Exacto. Tengo muchos duendes para distintas intenciones y siempre trabajar desde el bien, desde el amor y desde la fortuna. Siempre para arriba, siempre para la luz. Siempre para la luz. Bueno, en el tercer bloque vamos a hablar con nuestro querido Álvaro Santi. Yo le digo Alvarito, pero dicen que no hay que usar diminutivos en los nombres. Sí, pero conmigo sí, yo también, a mí me encanta que me digan Pedrito. Ya, Alvarito Santi, gran amigo de la casa, gran persona. Vamos a hablar de la Ouija. Me van a creer que yo no conozco una Ouija, nunca he visto nada. Ahora no he visto una Ouija. Y otros métodos también de conexión con el más allá, de la escritura automática, cosas que Álvaro tiene en su colección privada, porque es un hombre muy estudioso y nos va a explicar hoy día la Ouija. Es buena, es mala, se debe hacer, no se debe hacer, todo eso y mucho más lo vamos a ver ahora en el tercer bloque con Álvaro Santis. Y ahora nos vamos al siguiente video. La Ouija es un tipo de tablero de espíritu, una herramienta que se utiliza en el espiritismo. No es el único tablero de espíritus que existe, es solamente el más popular. Como herramienta es una herramienta bastante nueva, data del siglo XIX, y es como cualquier otra herramienta, puede cumplir la función de un péndulo, puede cumplir la función del tarot. El tablero de Ouija fue patentado en 1890 y actualmente la patente la tiene Hasbro.
De hecho, se vendía como una especie de juguete. Y casos de demonios o portales que se abrieran con la Ouija no se habían visto hasta que se estrenó la película del Exorcista. Es decir, esta relación de la Ouija con abrir portales y cosas demoníacas es algo que viene de Hollywood. Idealmente la Ouija se utiliza con 2 o más personas. También se puede usar solo, pero es mucho más difícil que funcione. Y la gracia que tiene es que sirve para sacar nombres, sacar fechas y ese tipo de cosas, porque en realidad si queremos comunicarnos con un espíritu hay formas mucho más fluidas de hacerlo que ir letra por letra sacando la información. Podemos ya sea llamar a un espíritu específico o buscar, ¿cierto?, cuáles son los espíritus del lugar. No es una herramienta particularmente peligrosa. Lo que haces con la Ouija lo puedes hacer con un tarot, lo puedes hacer con un péndulo. Pero tienes que seguir los protocolos que siempre usas en tu práctica mágica o en tu práctica de brujería. Es decir, limpieza, protección, etc. Ahí depende qué tradición practiques, qué es lo que puedes usar. Y lo ideal es consagrar o bendecir la Ouija antes de comenzar a utilizarla. Pero lo importante es que no es muy diferente a utilizar otras herramientas para contactar espíritus. O sea, el contacto con espíritus es una cosa y la herramienta que uno utilice depende más que nada de los gustos de cada uno. Llamó una señora de un colegio y contó, estaba asustadísima porque 5 o 7 alumnos o 10 alumnos, no me acuerdo el número, eso no me acuerdo, se quedaron poseídos por el demonio en el colegio, delante de todos. ¿Por qué? Porque estaban jugando el juego de Charlie Charlie. Comenzó a entrar en trance, eso delante de todos los alumnos del colegio. Todos los alumnos salieron disparados, muertos de miedo para sus casas. Creo que fueron 1 o 2 días también que no volvieron los alumnos. El colegio dio una pausa y la persona estaba desesperada preguntando si un padre podía ir. Claro. Sí, pero lo que la persona estaba pidiendo era lo que había que hacer. O sea, que un padre fuese a limpiar, entre comillas, el lugar que se había manchado con todo eso, ¿no? Porque en un lugar donde se hace la Ouija, Chari Chari, cualquier otra cosa, todo queda impregnado, como decíamos antes. Y además hay que atender a las personas que pasaron por eso, ¿no? El padre Fortea, exorcista famoso, él en sus libros, creo que en La Suma Demoníaca, que es un libro que él cuenta, pues sus experiencias, esto. Él decía que la gran mayoría de casos que él había atendido, el origen de la posesión había sido jugar la tabla Ouija. Ya estamos de vuelta aquí en el estudio mágico de Pedro y Pancha y vamos a hablar con Álvaro Santi sobre la Ouija. Yo personalmente nunca he visto una Ouija. Álvaro, ¿qué es una Ouija? La Ouija, ¿cómo es la cosa? La Ouija. Ouija, ahí está escrito O-U-I-J, Ouija. Sí, Ouija, que es una palabra misteriosa. ¿Eh? No se sabe su origen. No se sabe realmente lo que se dice. Lo que se suele decir es que aquí estaría la palabra sí en francés, oui, y en alemán, ya. Pero es una teoría. Hay otra historia en donde se hace una sesión de espiritismo para poder canalizar un nombre para este tablero. Entonces, este es un tablero que se patenta recién en 1891. Ahí por primera vez alguien se avispa, ¿cierto? Toma este juego y lo patenta y le pone un nombre, ¿no? ¿Y lo podemos ver? Claro, sí, por supuesto. ¿Es verdad que la Ouija, Alvarita? No, yo no quiero tocar. ¿Es verdad que la Ouija abre portales? Yo tampoco. Claro, mira, lo que pasa justamente, Pancha, lo que dices tú, la gente se asusta mucho con este objeto, pero es un objeto. Esto es, mira, esto es como un teclado de un computador. No hay mucha diferencia entre esto y un teclado de computador. Tienes razón. Por lo tanto, es un dispositivo. No tenemos nada más. Se activa, ¿cierto? Cuando se... Y además, qué lindo. Oye, yo tengo una experiencia con la Ouija. Qué lindo. Un oráculo místico. Muy lindo, porque ahora suelen ser de cartón, pero antiguamente eran de madera. ¡Uy, qué lindo! Muy lindo. Miren qué cosa. Cámara 2. Es muy lindo el diseño. Ahí. Claro. Años después, yo nunca había tocado una Ouija. En el año 90, Hasbro toma los derechos. Y eso genera una polémica porque se comienza a vender en las jugueterías. Entonces los niños tienen acceso al tablero. Pero todo esto parte con el movimiento del espiritismo que comienza en 1840 más o menos con las hermanas Fox. Las hermanas Fox. Famosas hermanas Fox, ¿cierto? Que hacían
tenían contacto, según ellas, con espíritus, ¿cierto? Y se comunicaban a través de golpes, tenían un código a través de golpes. Ellas tenían contacto con Allan Kardec. Claro, pero eso viene después. Fue después. Porque claro, ellas empiezan a experimentar con esto y una de ellas, la hermana mayor, dice: yo voy a ser la manager, y comienzan a hacer giras por Nueva York. Se presentan en teatros, hacen sesiones, claro, 3 días de sesiones. Pero después pasan los años y ellas cuentan que esto era una farsa. Y así parte el espiritismo, parte con una historia que es un mito. Ellas dijeron: esto es una farsa, y se presentaron en otro teatro y demostraron que esto era una farsa. Ellas hacían sonar los huesos de los dedos de los pies y las patas de la mesa, claro, y retumbaba todos los salones y era muy fuerte el ruido. Ellas estaban adiestradas para hacer esto. Entonces, claro, y cobraban para que la gente se comunicara con sus seres queridos. Fuera a ver este show. Sí, pero ellas ayudan. Yo leí otra parte de la historia de que ellas tuvieron un sueño donde se les apareció, creo que Jesús, y que les dijo que abandonaran esta práctica y que le contaran a la gente que era mentira. Entonces, claro, es como arrepentidas. Es que lo que pasa es que después una de ellas dice: no, si no es mentira, lo dijimos por decirlo, es verdad, pero ya nadie les creyó. Claro. Pero el espiritismo se estaba difundiendo. Y ahí es donde aparece esta figura de Allan Kardec. Fabuloso. Que le gustan mucho las mesas parlantes que se mueven, que también transmiten mensajes, y dice: esto, hay algo aquí, y comienza a entrevistar a mediums y empieza a hacer la doctrina del espiritismo. Maravilloso, Allan Kardec. Así comienza el espiritismo, ¿no? Y después viene esto. Esta que tengo acá es una planchette para escribir, para practicar escritura automática. Este es el papá de la Ouija. O sea, eso es anterior. Esto es anterior a la Ouija, y por eso es que la planchette de la Ouija, que es el dispositivo indicador, el puntero, ¿cierto?, el que indica las letras, tiene esta forma de corazón, porque esa es la forma que tenía originalmente. Este es un dispositivo que tiene ruedas. Eso para hacer escritura automática. Escritura automática se hace sobre un papel, ¿cierto? Y empiezan a aparecer palabras y frases incoherentes o coherentes, dependiendo del nivel que se alcance ahí. ¿Puedes explicar qué es lo que es la escritura automática? La escritura automática es la capacidad de recibir mensajes de otros planos y dentro del espiritismo, ¿cierto? Porque dentro del surrealismo tiene otra función, dentro del psicoanálisis con Freud tiene otra función, pero en el fondo es como un mecanismo a través del cual entonces puede haber una comunicación de espíritus, ¿cierto?, con el medium, con el que practica la escritura automática, y comienzan a aparecer las frases en el papel. Entonces, esto es anterior. Después alguien dijo: ¿y si hacemos el abecedario en un tablero? Y facilitamos este proceso de estar escribiendo con el lápiz, claro. Y que vaya con cada letra. Y que vaya con cada letra formando palabras. Ahora, ¿y cómo se usa la Ouija? Bueno, mira, generalmente es más de una persona. Escuchemos. Claro, generalmente esto se hace con más de una persona. ¿Para qué? Para que se produzca también el efecto ideomotor. A ver, si me ayudas tú para saca la planchette que está adentro ahí para que probemos esto. Se utiliza acá el efecto ideomotor. ¿Cuál es el efecto ideomotor? Saca la planchette. Son movimientos imperceptibles de las manos, en los dedos, ¿cierto?, que permiten que se empiece a mover la planchette sin que uno tenga conciencia de eso. Esa es la explicación científica. Pero eso tiene que darse, ¿cierto? Porque esa es la manera para que uno pueda escribir. Es conveniente hacer algún tipo de ritual. O prender alguna velita. Claro, sí, porque esto es algo que está fuera de la doctrina del espiritismo, y ese es como el peligro que de pronto la gente siente que puede tener. El espiritismo de Kardec es una doctrina, es una filosofía. De hecho, Kardec era un filósofo, un académico. Pero en el caso de la Ouija, simplemente a alguien se le ocurrió hacer esto y después alguien lo patentó. Bien bonito, fíjate. Y me gustó eso que dijiste, que es como un teclado de computador. Un teclado de computador. Y esta es la planchette. ¿Se dan cuenta que tiene la misma forma de corazón o de escudo? Sí. Claro. Y tiene acá y todos los integrantes ponen un dedo, ¿no? Claro, la idea es hacerlo con más de una persona. Una persona necesita mucha fuerza para poder... ¿Esa forma de corazón tiene algún símbolo, algún motivo de que es así? Yo no sé, yo creo que es práctico nada más. Para que varios pongan el... Claro, y para que varios pongan los índices acá. Y para que llegue a cada letra, claro, y ahí va el puntero va indicando con ese vidrio que está ahí también. Como una lupa. Claro, como una lupa las letras. Y es impresionante. Qué entretenido. ¿Y cuáles son los...? En la adolescencia yo estuve en sesiones de espiritismo. ¿Y eso? ¿Cuáles son los peligros que se corren al usar la Ouija? Panchita, la velocidad que adquiere, al principio es así y uno dice, ¿tú la estás moviendo? No soy yo. Empiezan a sacar las manos y todo. Pero adquiere una velocidad que es así.
se iba formando la frase. Es muy rápido. Y alguien tiene que ir escribiendo. Alguien tiene que ir apuntando, claro. Y yo participé en una sesión donde éramos como 5 o 6 personas, hace muchos años atrás, y uno de ellos decidió pararse e irse, tenía que ir en ese momento, y se desconectó, y se va, y el espíritu estaba deletreando una frase X, pero la persona que se va nos dice a todos chao, y se despide el espíritu y dice chao, y el espíritu detiene la frase que estaba escribiendo para irse al goodbye, despedirse de este amigo y luego retoma la frase. Entonces es impresionante lo que se sigamos. Y bueno, por eso de hecho, yo quería contar mi experiencia en Algarrobo. Una amiga tenía una ouija y llegamos varias, éramos hartos. Entonces ella le pregunta a la ouija si quiere que alguien se vaya y me nombra a mí, a la Francisca. Yo era la única Francisca que había y me echaron, pues me tuve. Y otro día también participé, pero ahí no me echó. Y bueno, y tuvimos mucho rato, alguien iba tomando apuntes y la ouija dijo que había llegado la Gabriela Mistral. Y nos escribió un poema que después un amigo que justo estaba estudiando periodismo, el poema no existía y era algo así, me gusta a los jóvenes porque son como los pájaros, que son libres, como que hablaba de la libertad de la juventud. Y también una instancia que, ¿sabes qué? Cada uno hizo una pregunta. Y yo le pregunté si yo iba a ser famosa. Y la ouija, sí. Te juro, o sea, por Dios, sí. Y claro, también íbamos pa. Pero la primera vez que yo participé en esta misma casa, con esta misma amiga, que era una ouija parecía así, me echó. Ahora, el efecto ideomotor es necesario para que pueda existir esta canalización, porque esto no se trata de que se mueva solo, ¿sí? Igual lo mueve uno, pero es guiado con una fuerza especial. Una fuerza especial. Y para la ciencia es solamente cerebral, pero sí se mueve. Álvaro, ¿y tú has hecho ouija? Sí, claro. Yo las fabricaba, pues las llevaba al colegio, pero me echaron. Por eso. Yo tengo una experiencia en colegio cuando tenía como 12 años en Linares. Estudiaba en Linares y yo tenía un compañero como que siempre le gustaban como la historia, el drama, el trama. Y nos invitó un día a su casa y fuimos y experimentamos. Era de papel, obviamente, la que nosotros fabricábamos, la escribíamos y lo ocupamos. Pero nunca más nos dejaron ir porque como que trajimos como un espíritu que quedó en la casa y empezaron a pasar a la actividad paranormal, empezaron a suceder cosas extrañas, entonces como que de ahí igual le tomamos harto respeto y miedo, yo creo, dentro de nuestra además que generalmente se hace como un juego cuando uno es adolescente, uno lo hace como juego, se ríe, entonces ahí están también los peligros. Y típicas preguntas, ¿está la Llorona aquí? La Quitrala, y como esas cosas, y puedes que traer un espíritu también. Pero es que eso dicen, que a la ouija vienen espíritus de baja dimensión. Claro, no puede llegar un espíritu de alta dimensión. Es distinto a la mediumnidad, por ejemplo. Yo cuando hago mediumnidad no hago ouija. Una pregunta. Es otro tipo de conexión la que hago. ¿Cómo uno sabe que el espíritu, en el caso, por ejemplo, como contó la Panchita que dijo que era la Gabriela Mistral, cómo uno sabe que ese es el espíritu Gabriela Mistral? Porque muchas veces hemos visto en la mediumnidad que los espíritus se disfrazan y dicen soy tu papá y no es mi papá. Por eso yo prefiero realizar la mediumnidad directamente y con una, digamos, un ritual antes de protección y de conexión y todo eso, en lugar de ir me encantó la ouija. Claro, a mí me gustó la ouija, qué linda. Nunca había visto. Estéticamente, claro, no, es una obra de arte, muy bonito. Pues. A mí me pasó una vez una experiencia muy linda con la ouija, pero yo no estaba. Fue un recado que me mandaron. Una vecina mía dijo que también en Algarrobo habían hecho una sesión de ouija y que una amiga mía muy querida me mandaba un recado y que se llamaba Sonia y que ya no estaba en este mundo. Bueno, lo primero que se me vino mi querida amiga Sonia Vivero, con la cual cultivé una amistad maravillosa, y me dijo, en pocos días más te voy a mandar un regalo, recíbelo con amor porque te lo mando con todo el cariño que nos tenemos. Ya dije yo, muchas gracias, le dije a la vecina, y efectivamente como a los 3 días se acercó una persona y me dijo, fíjate que este es un collar de perlas que era de Sonia Vivero
y que está cortado, y en la casa de ella te lo mandaron para que lo hiles, lo arregles y te lo dejes como un recuerdo de ella. Oye, me llama la atención tu historia, Pedro. Yo tengo una historia con Sonia Vivero. Yo también era muy amiga de la Sonia. Yo no la conocí en vida, muy amigos. Pero Maud Ferrer sí, nuestra amiga Maud. Sí, la Maud. Y le mandamos un saludo a la Maud. Un beso, Maud. Sanadora, la Maud, canalizadora, para que la gente sepa. Y la Maud, fuimos con la Maud, me dijo, acompáñame a la iglesia cuando la velaron ahí en Providencia. Y fuimos juntos, y me acuerdo que los dos empezamos a comentar cómo había una especie de halos de luz que se estaban elevando. No, es que la Sonia era... La Maud me decía, esta Sonia, me decía la Maud. La Sonia era una santa. Era una mujer muy maravillosa. Yo hice bueno, y un tengo curso ese collar de perla todavía y lo tengo en mi helado. Yo hice un taller de meditación con la Sonia, que era meditación con ayuno en el Arrayán. 7 días sin comer, tomando agua, jugos, pero ¿organizado fue por ella o fueron juntas? No, organizado una persona que sabía mucho de ayuno. Bueno, y para seguir profundizando en el tema de la Ouija, los quiero invitar a ver el siguiente video. Vamos a ver. ¿Qué casos conoces de la Ouija, ¿no? Que haya ocurrido un accidente, sobre todo en jóvenes, como tú mencionas? Mira, creo que uno de los casos más sonados ha sido el famoso expediente Vallecas, que ocurrió en España, a una joven llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro, más o menos en la década de los 90 ha sido, de que se dice, la primera versión es que ella no participó en el juego. Estaba un grupo de compañeras en un colegio de monjas, parece que en una hora libre se metieron al baño, se cerraron allí y ella estuvo de testigo, esta joven Estefanía. Y de repente pues han estado jugando la Ouija, ha estado respondiendo. Una de las monjas entra al baño y se sorprende y seguramente le pegó un grito. Claro. Y la copa, porque ellos jugaban con una copa, se rompe, ¿no? O como que se voltea. Y lo que dicen es que sale una especie de vapor de esta copa e ingresa por las fosas nasales de Estefanía. La que estaba viendo, que no participaba. Estaba simplemente como testigo, es la primera versión. Otras dicen que jugó. Bueno, al fin y al cabo, a los pocos días ella se pone mal, empieza a tener un comportamiento medio extraño, empieza a suceder una serie de fenómenos terribles en la casa. Sus padres también fueron testigos de todos esos fenómenos. Tenía otros 2 hermanos también que no podían dormir porque había sombras muy extrañas que ingresaban al dormitorio. En fin, la historia es bien larga. Resulta de que el estado de salud de Estefanía se agrava mucho más y lamentablemente falleció en el hospital. ¿Falleció? Después del fallecimiento, en casa empezaron a ocurrir más fenómenos todavía. Tal es así que hay una foto una fotografía muy famosa de un retrato de Estefanía, que es un retrato que pones ahí sobre un velador, una mesa, con un vidrio, empezó a incendiarse desde dentro. Y eso es imposible. Aparte de los malos olores, de fenómenos. Tal es así de que ellos llamaron a la policía. Y este debe ser uno de los pocos casos paranormales registrados en un informe policial. Porque los policías fueron testigos de todo lo que ocurrió allí. Claro. ¿Y qué se concluyó? Porque me imagino que si la policía está yendo, tiene que encontrar tipo... Sin explicación. No le encuentran explicación a este tipo de cosas. Claro. ¿Qué explicación puede tener pues todo lo que han visto de que las cosas delante de ellos volaban o los agredían? ¡Qué miedo! Oye, Álvaro, ¿recomienda que la gente juegue a la Ouija? Uy, a ver, siempre digo lo mismo. Tanto el ocultismo, todas estas prácticas, hay que tener cuidado con las personas que son muy sugestionables, que le da mucho miedo esto. Porque claro, sí, porque el miedo es una frecuencia muy poderosa, por supuesto, se podría producir un trastorno disociativo, una despersonalización. O sea, alguien que ya tiene algún problema, por ejemplo, psiquiátrico, no puede. Podría entonces, claro, potenciar eso, ¿no? Y bueno, Susana Aguilar, que lo dijo ahí en una nota que estuvimos viendo, Pedro también la conoce, yo no la conozco personalmente, tengo sus libros, me encanta. Susana, maravillosa, una brujita fabulosa. Fabulosa. Y Susana decía que algo muy cierto, desde la película El Exorcista, esto se transforma en algo terrorífico. Antes no. La película Exorcista es la que le da... Porque ahí aparece, ¿cierto?, una escena donde está la Linda Blair con la mamá jugando, sí, y después viene la posesión. No, mi abuelo Oscar era muy bueno para hacer Ouija.
Antiguamente era bien normal. Sí, bueno, la Ouija es un instrumento, la Ouija es un instrumento para conectarse con el más allá, no hay que ponerle tanto color y se usa para contactarse con los espíritus del más allá. Y si usted le tiene miedo, no la use y use otros métodos que hay más seguros, como la mediumnidad. Usted puede pagar una sesión de mediumnidad con un buen medium y va a quedar muy contenta con los resultados. Ahora, a los que no nos gustan estas cosas, yo encontré preciosa la Ouija, nunca había visto una, yo de todas maneras me voy a conseguir una Ouija y la voy a hacer porque para mí no es algo que de miedo ni cosas así, pero yo creo que ahí a la suerte de cada uno. Si a usted le gusta, úsela, si no le gusta, no la use. Y si no, como siempre, si uno lo hace con respeto, con el conocimiento, y si no, está Alvarito aquí que nos podría asesorar, ayudar, o a lo mejor hacer una sesión también donde las personas podrían participar de esto. Creo que mientras se haga con respeto, no hay problema. Y vamos a las redes sociales de nuestro querido Álvaro Sante, que su podcast está tan entretenido. ¿Cómo le está yendo? Excelente, y ahora mejor porque Sultán aceptó la invitación. Sí. Así que vamos a hacer ahí un en vivo con preguntas y respuestas al tarot luego. Dos grandes tarotistas, medium, en directo hombres para mágicos. usted, así que aprovechen. Ahí estamos con la Monse, hechizados todos los lunes a las 7 de la tarde. Así que acompáñanos ahí, ¿no? Está lindo mi Alvarito. Bueno, qué rico, mi Pellito, te quiero tanto. Yo mi igual. Querido. Oiga, querida comunidad, que tengan una linda tarde. Nos hemos enterado que le ha gustado mucho este horario. Y como yo le decía, pues lo vamos a acompañar ahí a hacer una sobremesa mientras lava la loza. Así es. Acá está Pedrito y Pancha para elevar su frecuencia y invitarlos al mundo extraordinario. Gracias, Panchita. Bueno, muchas gracias a todos los que nos abrieron las puertas de su casa, este tema tan fabuloso como los duendes y la Ouija, dos temas fascinantes que yo creo que lo pasaron muy bien. Yo disfruté, me llevo ese espíritu de los duendes en mi corazón, una cosa como una bendición, y también me llevo esta tabla radiónica que se llama Ouija, también me la llevo en mi corazón. Muchas gracias. Chao, hasta mañana. Mañana no se pierdan un gran Los que llegaron tarde que nos vean en YouTube. Muy bien. Sí, en YouTube. Chao.